Hola, bienvenidos a mi canal David Escarpeta Oficial. Gracias por suscribirte y gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Recibimos testimonios de muchas partes del mundo, de muchas personas que han sido bendecidos con este material. Quiero darte también una buena noticia y es que también estoy ahora en Spotify. Así es, en Spotify. Es una plataforma digital donde puedes bajar audios y estar escuchando predicaciones, pensamientos, donde quiera que vayas. Así que ahora mismo ve a Spotify, busca como David Escarpeta y ahí vas a ver pensamientos de la palabra del Señor que estamos subiendo constantemente. Bienvenidos a mi canal y disfruta de este contenido. El tema de hoy que voy a tocarles es algo que Dios puso en mi corazón, pero también tiene que ver con que he recibido muchos mensajes de diferentes personas preguntándome: pastor, ¿cómo hago con la depresión? ¿Cómo hago con la depresión? La depresión es algo que ataca a muchas personas, a la gran mayoría, especialmente a los que no tienen a Cristo. Y vemos una gran cantidad de personas que sufren de depresión, incluyendo a los cristianos también. Hay cristianos deprimidos. Entonces la palabra de hoy se llama así: ¿cómo manejar la presión sin caer en depresión? ¿Cómo manejar la presión sin caer en depresión? Todos nosotros manejamos presiones constantes en la vida. La vida está llena de presiones. Hay diferentes tipos de presiones. Hay presiones sanas, por ejemplo. Cuando el papá está presionando al hijo para que haga tareas, eso es una presión sana, obvia. Cuando hay un chico enamorado presionando a la chica para que le diga sí, eso es un falso profeta. Cuando hay un jefe que está presionando sanamente a su empleado para que dé resultados. Hay presiones que son normales en la vida, pero hay presiones que son difíciles de llevar. Ya no son presiones cotidianas de la vida, sino son presiones espirituales. Son presiones emocionales. Son presiones que a veces sentimos que van allá más allá de nuestra capacidad de resistencia. Y déjeme darle una definición de lo que es la depresión. Depresión es un trastorno emocional y mental, a través del cual las personas expresan un sentimiento de un profundo dolor, una profunda culpa y una profunda tristeza. La depresión se puede manifestar a través de diversos síntomas psíquicos o también corporales. Hay personas que cuando se deprimen se encierran, lloran, no quieren hablar con nadie. Eso es un síntoma. Otras personas se desencajan, empiezan a comportarse de una manera inadecuada, depresiones. Entonces, ese tipo de personas, la mayoría, médicamente, muchos de ellos tienen que ser controlados con pastillas. No sé si usted sabía, pero las pastillas, los medicamentos más formulados en los Estados Unidos son medicamentos en contra o para quitar o controlar la depresión. ¿Cuántos han pasado por momentos de depresión? Los que están aquí no levantaron la mano, pero Dios sabe que sí. Yo he pasado momentos de depresión. Todos hemos vivido momentos de depresión en nuestra vida, solo que unos lo manifiestan de otra manera y otros lo manifiestan de diferentes formas. Pero hay algo que yo encuentro en la palabra del Señor, porque no sé tú, como dijo el salmista, pero yo sí creo en lo que dice la palabra. La palabra es la medicina más efectiva contra la depresión. Envió su palabra y los sanó. La palabra es la medicina contra la depresión. La palabra es la medicina que
sana nuestras vidas. Entonces yo hoy no te voy a traer una enseñanza basada en consejos bonitos que recibí de un libro de cómo vencer la depresión. Este mensaje no lo saqué de un libro de autosuperación, sino de la palabra de Jesucristo, de la palabra de Dios. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Hay alguien aquí que está escribiendo esta carta. Esta carta a los Corintios la escribe nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Si hay alguien en la vida que yo veo que tuvo muchas presiones, se llamó Pablo. Pablo fue un hombre que tuvo presiones muy fuertes, aún desde antes de ser escogido por Dios. Mire, este texto no está ahí, pero solo se lo quiero leer. Cuando Jesucristo escoge a Pablo, en Hechos capítulo 9 versículo 16 dice: porque yo le mostraré a él, a Pablo, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oiga, que a mí me llamen, que me llamen para decirme: te voy a mandar a las naciones, amén, vas a ser usado en milagros, amén, se van a convertir miles de personas a través de tu predicación, amén. Pero que a mí me llamen y me digan: te llamo para que padezcas por mi nombre. Ese no es un llamado que a mucha gente quisiera decir: heme aquí, envíame a mí. Diríamos: heme aquí, envíalo a él. Saulo fue un hombre que fue escogido por Dios en primera medida para padecer, para sufrir, para vivir presiones por el evangelio. Entonces el hombre que está escribiendo esta carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, es un hombre que vive, y cuando está escribiendo esta carta de su puño y letra, está bajo presión. Alguien escriba, chatee: bajo presión. Bajo presión. Aquí él no está en las playas de Cancún escribiéndole a la iglesia de Corinto. Él no está en Punta Cana tirado ahí en una hamaca, queridos hermanos de Corinto. No, él está bajo presión. Así que vamos a aprender de alguien que vivió bajo presión, el apóstol Pablo. Y dice: con todo, tenemos este tesoro. Ese tesoro se refiere al evangelio. Alguien diga: evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y Pablo se compara con un vaso de barro. No solamente Pablo, sino nosotros. Nota que vaso de barro en la escritura tiene un significado súper importante. Porque cuando hablamos de un vaso de barro, nos referimos a algo frágil, algo que se rompe con facilidad. El profeta pasó por la casa del alfarero y vio que la vasija de barro se echó a perder. Cuando Pablo dice: tenemos este evangelio en vasijas de barro, está diciendo: tenemos el gran poder del evangelio, ese tesoro tan poderoso en nosotros, que somos vasijas frágiles, que somos personas que cualquier viento nos puede derribar. No sé si recuerdas la historia de Gedeón cuando fueron a conquistar a los madianitas. Tenían una antorcha ardiendo metida en una vasija de barro. Esa es la representación del evangelio del cual habla Pablo. Ese evangelio metido en vidas que están rotas. Es que Dios es increíble. Dios mete el poder del evangelio, el poder más grande que puede transformar a alguien, lo deposita en una vasija rota, en una vasija de barro. Y dice la palabra que cuando Gedeón mandó romper esos cántaros, rompieron esas vasijas de barro y salió esa antorcha de fuego que confundió a los enemigos. Pablo está diciendo: porque tenemos este tesoro en vasijas de barro. Ahora, alguien que escriba sin problema y sin pena, sin vergüenza: soy una vasija de barro. Dígalo. Escríbalo: soy una vasija de barro. Voy a decir por qué. Porque en estos últimos tiempos se está predicando un super evangelio.
que genera y reproduce gente intocable, insufrible, que somos, mejor dicho, más que Thor. Iron Man se nos quedó en pañales, que Hulk ni que nada. Yo soy el super cristiano y nada me toca. No es lo que dice la Biblia. Pablo dice que somos vasijas, no de metal, de barro. Lo cual quiere decir que una vasija de barro puede quebrarse. Y luego dice, tenemos este tesoro en vasos de barro con un propósito, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiero que entiendas esto. Si en algún punto de tu vida te rompes, es para que la gloria se la lleve el Señor por haberte restaurado. Y Pablo dice eso. Somos imperfectos y tenemos algo perfecto dentro de nosotros, pero nosotros solo somos vasijas de barro para que la gloria, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y me encanta lo que viene diciendo, lo que sigue diciendo. ¿Están listos? Los que están dormidos escriban amén, y los que no, griten amén ahí en su celular, que pueda escuchar, que me dejen sordo. Escuche, estamos atribulados. Wow. Esa es una declaración que si alguien la escuchara hoy en día, diría: eso no es de Dios, hermano, porque los cristianos no viven atribulados. ¿Quién lo está? Hermano, no lo está diciendo Ricky Martin, lo está diciendo el apóstol Pablo. Lo está diciendo el que escribió la doctrina del evangelio, la mayor parte del Nuevo Testamento. Lo está diciendo el apóstol a los gentiles. Lo está diciendo alguien que en sus últimos días dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Si hay alguien que nos lleva kilómetros y millas de distancia en la carrera espiritual, se llama Pablo. Y él mismo está diciendo: estoy atribulado. Me encanta la sinceridad de Pablo. Y sabes una cosa, mientras no seas sincero, no vas a poder salir de la depresión. Y hay mucha gente que llena las iglesias y tienen depresión por dentro, pero les da miedo decir que están atribulados. Esa palabra atribulados es la palabra oprimido. Literalmente significa estar bajo presión. Palabras modernas, Pablo diría: estoy bajo presión. Estoy bajo presión. Me hace acordar cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní. Y estaba allí en uno de los huertos, en uno de los lugares más favoritos de él. Cuando estaba en momentos difíciles, él salía y corría al monte del Olivar, al huerto de Getsemaní. Y allí había un lugar donde literalmente se le conoce como el lugar de los olivos. Y si hay algo que es oprimido, que es apretado, son los olivos. Tiene 3 procesos de ser oprimido el olivo. Se presiona para sacarle el primer jugo, luego se presiona para sacarle el segundo, y luego se presiona con piedra, se presiona con cuero y se presiona con una piedra de molino. Jesús era ese olivo que estaba siendo presionado. Pablo dice: estoy siendo presionado. No es una presión de que tengo que trabajar. No, era una presión muy fuerte, inaguantable, que solo por la gracia de Dios se puede superar. Pero me encanta esto: estoy bajo presión en todo. Wow, pon el versículo. Estoy atribulado en todo. Léalo, yo no lo estoy inventando. Y dice: estamos atribulados en todo. Oiga, hay gente que es atribulada en un área y ya se quiere morir. Pablo dice: estamos atribulados en todo. ¿Qué es todo? Estoy atribulado en mi vida familiar, estoy atribulado en mi vida espiritual, estoy atribulado en mi finanza, estoy atribulado en mi salud, estoy atribulado en todo. Me acuerdo de un hombre que estuvo atribulado en todo y se llamó Job. Job estuvo bajo presión en todas las áreas de su vida. Pero mire lo que sigue diciendo: pero no
angustiados. Estoy bajo presión, pero no estoy angustiado. Esa palabra original de angustiado es la palabra en estrecho. Es decir, estoy atribulado, pero no estoy apretado. No estoy en estrecho, no estoy siendo alguien desesperado, no estoy cayendo en ese error de la angustia. Y lo primero que el enemigo quiere robar cuando viene la presión es la paz. Pero me encanta la definición y la declaración de Pablo cuando dice: estoy bajo presión, pero no estoy en estrecho, no estoy angustiado. Luego sigue diciendo: estoy perplejo. Pone el versículo: estamos perplejos. Esa palabra perplejo significa sin salida. Es decir, no encuentro salida, no tengo a dónde salir. Yo no sé si alguien ha estado en este lugar que no solamente está atribulado, bajo presión, pero no hay salida. O sea, Pablo no está diciendo: estoy pasándola ahí medio. No, él dice: la llevo mal. Señores, estoy atribulado. Señores, estamos perplejos, sin salida, pero no desesperados. Wow. No angustiados, no desesperados. Luego dice: estamos perseguidos. Y literalmente estaban perseguidos, porque si hay alguien que fue perseguido por la causa de Cristo, fue Pablo. Tenía a los romanos respirándole en la nuca, tenía a los judíos respirándole en la nuca, tenía a los enemigos, los cuales él hacía parte de ellos. Ahora ellos estaban en contra de él. Pero dice: aunque estamos perseguidos, no estamos desamparados, no estamos sin esperanza, estamos abatidos. Esa palabra es impresionante. Estamos derribados. No, espere, porque es que algunos dicen: ¿ese es el apóstol Pablo? Sí, es el apóstol Pablo. Voy a repetirlo. Estamos atribulados, bajo presión, estamos sin salida. ¿Qué más? Estamos en apuros, estamos perseguidos y estamos derribados. No, espere. Estamos atribulados, estamos angustiados, estamos perseguidos y estamos derribados, abatidos. Qué tremenda palabra de fe del apóstol Pablo. Después de ese mensaje, reclame su navaja y váyase para la casa. Pero Pablo dice esto. Mire el contraste de Pablo. Vamos a poner la realidad y vamos a poner el estado espiritual. Note aquí, la realidad es que estaban atribulados, perseguidos, en apuros y abatidos. Esa es la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Puede ser esa. Pero ¿cuál es el estado espiritual de Pablo? Pablo dice: estoy así, pero no estoy como el enemigo quiere que yo esté. Porque el ser desesperado es el inicio de una tentación hacia donde Satanás me quiere llevar, pero no le voy a dar la razón al enemigo, porque aunque esté aunque esté bajo presión, no estoy desesperado. Mire, perseguidos, pero no desamparados. A mí me encanta esa declaración. Perseguido, pero no desamparado. Perseguido. ¿Quién te dijo a ti que el hecho de que te persigan quiere decir que Dios te abandonó? Cuando Jesucristo mismo lo dijo: por bienaventurados son ustedes cuando por mi causa les pase lo que Pablo está diciendo acá. Es que lo que Pablo está declarando acá es algo que Jesús ya lo habló, y no solamente se lo dijo a los discípulos, nos lo dice a nosotros. En el mundo van a tener todo esto. ¿Quién dijo que el hecho de que estés siendo abatido quiere decir que Dios te abandonó? Pablo es increíble en la definición de cómo nos describe la realidad de lo que está viviendo, pero su estado espiritual. Perplejos, sin salida, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos.
Esa palabra abatido en el original significa tirados, tirados a un lado. Wow. No sé si aquí tengo este pedazo de papel. Pablo dice, hágame un close-up, por favor. Estamos así arrugados como este papelito que tengo acá. Y estamos tirados por el piso. Póngame ahora un close-up aquí, a ver. Aquí, estamos tirados. Eso literalmente así, pon un close-up abajo, no sé si lo puedes hacer. Si no, tal vez en la mano lo puedo poner. Aquí está, gracias. Ese soy yo. Pero Pablo dice, pero no estoy muerto. No estoy muerto. Alguien tiene que recibir esa palabra en su espíritu. No estoy muerto. Hay vida. Porque aunque esté así como esté, la mano del Señor está sobre mí. Y mire. Así como tengo este papel que representa la vasija de barro, recibe esta palabra profética. Estás en las manos del alfarero. El hecho aquí no es que seas perseguido. El hecho aquí no es que no vivas o no vivamos momentos difíciles. Lo más importante es que Dios esté con nosotros. Dale un aplauso a Dios virtual allí donde estás. Pero vamos a seguir leyendo. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí es que soy esclavo. Alguien diga eso, soy esclavo. Llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo. Ahora, en el caso de Pablo era literal. En alguna ocasión en Listra lo apedrearon y le dieron tanta piedra que pensaron que estaba muerto y lo dejaron tirado. Y fue tan fuerte que los discípulos tuvieron que rodear al apóstol y lo tuvieron que cargar medio muerto. Y por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, Pablo se paró y al siguiente día siguió caminando y predicando. Alguien diga marcas. En otra ocasión en Éfeso estaba con Silas, en Filipos, y los metieron al calabozo y los amarraron de pies al cepo y de manos al cepo en esta posición, desnudos. Allí tenían que hacer sus necesidades, pero les dieron azote y vara por todo el cuerpo, rompiéndole probablemente algunas costillas con sangre y sudor. Diga marcas. Cuando Pablo decía llevo las marcas de la muerte de Cristo en su cuerpo, no era algo figurativo, era algo literal. El que está escribiendo aquí, señores, es alguien que está teniendo presiones mucho más fuertes que las nuestras. Pero una gran diferencia. Pablo entendía que todo era para la gloria de Dios. El problema de nosotros es que no vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para nuestra propia gloria. Y nos quejamos porque hay presiones en nuestra vida. Mira, cuando vivimos para la gloria de Dios, todas las presiones que tengamos en nuestra vida la ponemos en un enfoque correcto. Pero cuando vivimos para nuestro ego, una pequeña presión de la vida nos destruye y nos arruina la vida. Qué cosmovisión de Pablo, cómo él amarra la crisis, la presión y la conecta con la cruz.
Y él dice: soy un esclavo. Alguien escriba eso. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste aquí en nuestra carne mortal, de manera que en nosotros actúa la muerte física, pero en ustedes actúa la vida. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe. Y aquí me encanta lo que dice: conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos. Alguien diga conmigo: yo creo. Por lo tanto también hablamos, sabiendo que el Señor resucitó, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a su lado juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas suceden por causa de ustedes, para que mientras aumente la gracia de Dios por medio de muchos, abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Y me encanta lo que sigue: por tanto no desmayamos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, que está lleno de piedras y de varilla y de huesos rotos, dice Pablo, el interior, el hombre de adentro, sin embargo, se va renovando de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria que es incomparable, más que incomparable. No fijando la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Basado en este texto bíblico que te acabo de leer, te voy a dar 5 cosas de cómo superar la presión sin caer en la depresión. Número 1: ten una conciencia bíblica y espiritual de todo lo que te sucede. Una conciencia bíblica y espiritual de todo lo que te sucede. El problema nuestro, hermanos, es este: nosotros separamos el poder de las escrituras, el poder del evangelio, el poder del nuevo nacimiento, el poder de la palabra con la realidad que vivimos. Y no tenemos una conciencia bíblica en nuestra mente. Venimos los domingos a la iglesia, nos conectamos online los jueves, pero el resto de la semana, cuando tenemos nuestros momentos que estamos bajo presión, no tenemos una conciencia bíblica ni espiritual. Hace unos días atrás me fui a una actividad de hombres llamada Legendarios. Son ahorita más de 25,000 legendarios en el mundo, dirigido por mi amigo Chepe Putsu. Y sentí el impulso de ir, no sé. Me sentía no mucho hombre y dije: necesito ser más hombre. Me inscribí, fuimos con Pastor Angelo y unos líderes aquí de la iglesia. Yo no me imaginé que fuera tan duro. Es un reto extremo de carácter. No le puedo decir de qué se trata porque no me lo permiten, pero sí le puedo decir que fue algo transformador. Pero lo que me llamó la atención es que vi varios hombres que desistieron. ¿Pero qué es esto? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Especialmente unos que no conocían de Jesús. Me acuerdo que estaba remando con un inconverso y decía muchas bendiciones todo el día. ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo ahí, hermano, todo el día por 10 horas aguantando madres. No sé si esa palabra es mala en México, pero en Colombia no. O aguantando malas palabras. Perdónenme, hermanos. Aguantando malas palabras, malas y malas. Y y dele. Y yo: Padre, Señor, oh hermano. Y casi terminó hablando como él. Pero algo que me llamó la atención fue esto. Él me dijo: no le encuentro sentido a esto. Ojo, no le encuentro sentido. ¿Qué sentido tiene sufrir acá? Pudiera estar en mi casa comiéndome un hamburguesa. Y me hablaba de comida cuando teníamos un hambre. Y de labio yo le decía: no, hermano, tranquilo, brother, esto va a estar. Pero por dentro yo decía: váyase. No aguantó y se fue. Ahora, ¿cómo aplico esto aquí a las pruebas? El hombre que no tiene una conciencia espiritual y bíblica no le haya sentido a los problemas.
no le haya sentido a las presiones de la vida, no le encuentra propósito. Piensa que es un castigo de Dios, piensa que le tocó porque es mala gente, piensa que es mala suerte. Pero el que tiene una conciencia bíblica y espiritual sabe que cuando vienen las presiones de la vida, tienen un propósito. Y cuando yo estaba pasando por esos días de prueba allá en el monte, yo lo pude ver con los ojos espirituales y me di cuenta que Dios tenía que tratar conmigo. ¿Acaso te has puesto a pensar qué es lo que busca Dios en ese momento de presión que estás viviendo? Solo primero esté en una conciencia bíblica y espiritual. Cuando vas a las Escrituras te darás cuenta que todo hombre de Dios fue presionado. Dime uno solo en la Biblia que no estuvo bajo presión. Uno. No hay. Todos los hombres usados por Dios tuvieron momentos de presión. Es más, algunos tuvieron momentos de depresión. Jonás: Señor, quítame la vida. Elías: Señor, quítame la vida. Pedro lloró amargamente. Así que todos. Pero la clave aquí es tener una conciencia ¿qué? Bíblica, espiritual. 2. Ten una entrega total por la causa de Cristo. Esto es súper importante. Súper importante. Ten una entrega total por la causa de Cristo. ¿Por qué, Pastor David? ¿Qué tiene que ver eso? Cuando yo entiendo, mírame a los ojos, que mi vida es una ofrenda de sacrificio por Cristo, todo lo demás cae de su peso. ¿Agarraste la que te dije? Cuando entiendo que mi vida es una ofrenda de sacrificio para Jesucristo, dejo de quejarme por las pruebas que tengo. Analiza esto. Pablo no tenía miedo de la muerte. Él dijo: para mí el morir es ganancia. Si no le tengo miedo a la muerte, no le voy a tener miedo a nada. Él entendía que su vida era una ofrenda para Cristo. Él vivió con una entrega total por la causa de Cristo. Porque hay tanto cristiano desanimado, porque hay tanto cristiano que tiró la toalla, porque no vivieron por la causa de Cristo, porque tomaron a Cristo como un McDonald's que le diera lo que ellos querían. Mas cuando tú entregas tu vida por la causa de Cristo, no hay prueba, no hay demonio, no hay presión que te robe la paz, que te meta y te encierre en un cuarto, porque tú sabes que vives para Cristo. Una entrega total por la causa de Cristo. Número 3. Cree y habla la palabra. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, en medio de toda esta presión, creí, por lo cual hablé. Dígalo: creí, por lo cual hablé. No es al revés, no es hablé y luego creí, es creí, por lo cual hablé. Si hay algo que el enemigo quiere quitar en los momentos de presión, es tu fe, es tu convicción, es tu creencia. ¿No fue lo que le dijo la esposa de Job a Job? Cuando él estaba vuelto nada, con lepras, sus hijos muertos, sus propiedades perdidas, y ella le dijo: aún así retienes tu fe, aún así retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Suelta una maldición hacia Dios y muérete. Porque lo que el enemigo, esto es una prueba de fe. Alguien tiene que entender esto. Esto no es una prueba de dinero, esto no es una prueba física, esto no es una prueba emocional, es una prueba de fe. Cuando vienen las presiones de la vida, es para probar tu fe.
Cuando vienen las presiones económicas, no es para probar el bolsillo, es para probar tu fe. Cuando vienen los momentos tal vez de enfermedad, no es para probar los huesos, es para probar la fe. Cuando viene la persecución y la traición de otras personas, no es para probar las amistades, quién es amigo y quién no es amigo, y está así y está no, te odio. No, es para probar la fe. Por eso Pablo dice: creí, por lo cual hablé. ¿Estás bajo presión? Tienes boca, papá. ¿Estás bajo presión? Habla la palabra. Cree la palabra y habla la palabra. Yo no sé a ustedes, a cuántos de ustedes la palabra los ha sacado de la presión. ¿A usted, Nef? ¿Dónde? ¿Cuándo? Venga. Sí, porque aquí no es decir amén nada más, porque si hubiera dicho amén sin darse cuenta, lo hubiera aquí quemado. ¿Dónde y cuándo? Hace como un año estaba pasando depresión y yo no quería hablar con nadie y por temor, y hablé con el hermano Amado y él me ayudó y oraba por mí siempre y me decía: escucha la palabra. Yo me dormía escuchando la palabra, ponía el teléfono. Ok, y repita eso, salmos. repita eso. Cuando ¿Se dormía? Me dormía escuchando la palabra y él me mandaba mensajes y me decía: mijo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo le decía sí. Venía a la oración y siempre estaba escuchando la palabra, porque eso traía paz y me ayudaba a poder seguir y poder. Y fue la palabra la que te sacó. Fue la palabra la que me sacó al otro. ¿Alguien aquí que esté aquí? Los poquitos que están aquí, la palabra te sacó al otro lado en momentos de presión. ¿Sí? ¿En qué momento, Tere? En el tiempo que pasaste por cáncer. Eso es una presión brava. Fue la palabra la que la apropiaste, te metiste en el corazón y fue lo que declaraste, Isaías 53. Entonces, escucha esto. Uno de los problemas, David, que nosotros cometemos cuando estamos bajo presión, que nos metemos en depresión, es que no queremos hablar. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que agarra al enemigo y te tapa? La boca. ¿Cómo? Y el enemigo, ahí sí lo quiero tener. Pero Pablo dice: creí. Alguien escriba, chatilla, rápido. Voy a creer, voy a hablar. Voy a creer y voy a hablar. Voy a creer y voy a hablar. La palabra te saca de la depresión y en el nombre de Jesús lanzo una palabra de Dios ahora. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar de esa depresión, del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego cántico nuevo en mi boca y alabanza a nuestro Dios. Vamos, cree esa palabra, dale un aplauso al Señor. Entonces, en primer lugar, conciencia bíblica y espiritual. Segundo lugar, una entrega total por la causa de Cristo. Tercera cosa, cree y habla la palabra. Cuarta cosa, todo esto es basado en el texto bíblico que te di, no me lo estoy inventando. Cuarta cosa, ten una perspectiva eterna y no temporal. El apóstol Pablo nos dice: no fijando la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Esa presión que estás viviendo hoy es temporal. Hey, pero que no me la aguanta. Eso es temporal. Es que me echaron del trabajo. Eso es temporal. Es que se me varó el carro. Eso es temporal. Es que mi amiga Maruja me dejó y ahora está hablando mal de mí. Ay, eso es temporal. Es tan temporal como el Botox. Algunos de ustedes como que se los han puesto, ¿no? Neftalí. Es temporal. Las presiones son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Son eternas. Ten una perspectiva eterna. Escúchame.
todos vivimos angustias, todos. El que no tiene a Cristo vive angustias. Y el que sí tiene a Cristo vive angustias también. Hello, ¿sí o no? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que las presiones que vienen al que no tiene a Cristo son para muerte. Pero las presiones que vienen para los que tenemos a Cristo son para vida. Son para madurar. Son para crecer. Y producirán un peso eterno de gloria. Y eso es lo que quiero sembrar en tu vida. Mira el peso de gloria que está trayendo esa aflicción que tienes hoy. Hay alguien que le ha dicho: Señor, úsame, Padre, úsame, úsame. Y ¡pum! Le vino una prueba, le vino una presión. Y el Señor le dice hoy: ¿tú quieres que yo te use sin dolor? No se puede. Porque tus presiones serán el testimonio para sanar a otros. Y número 5, perdón. Ya los dejo porque ya aquí se me están durmiendo y allá se me están aburriendo. Número 5. No te detengas. Alguien diga eso. No detenerse. Con ese ánimo ya me quiero detener. No detenerse. Por tanto, no desmayamos. Tengo mi cuerpo lleno de llagas, pero no desmayo. Tengo presión, pero no desmayo. Tengo enemigos, pero... A ver, usted lo escribe, yo le hago la pregunta, usted me hace la respuesta. Tengo problemas, pero no. Tengo enemigos, pero no. Tengo situaciones difíciles, pero no. Tengo presiones, pero no. No desmayamos. No desmaye. No desmaye. Aunque no pueda pararse, párese. Aunque no tenga fuerzas para levantarse, levántese. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Porque ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque hoy me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Así que si estás bajo presión, deja de llorar, de chillar, de quejarte y levántate ahora y levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque sé que estás conmigo.